En realidad es una frase de Sonday, Guillermo Sonday. Cuando habla de Belaúnde en uno de los capítulos de uno de esos textos, él le pone, como todo periodista, digamos que tiene pues frases efectistas, ¿no? El populismo elegante. Belaúnde en los años 50 era visto como un hombre guapo, vamos a decirlo así, ¿no? Y políticamente, obviamente, también reunía una serie de requisitos, ¿no? El Perú como doctrina, la conquista del Perú por los peruanos, sin camiones y sin matones, adelante. ¿Qué pormenores se dan y por qué se da este duelo entre Belaúnde y ese personaje? Hasta donde recuerdo, creo que Belaúnde había emitido una opinión política sobre Watson, ¿no? Watson a su vez lo insulta, entonces se van a retar a duelo, eligen padrinos, eligen las armas, que en este caso eran espadas, y eligen como escenario el Aeroclub de Coyique, ¿no? Ya para la época, estamos hablando del año 57. Claro. Yo encontré algunos testimonios, creo que era del embajador de España, que veía esto pues como una cosa casi del tercer mundo, digamos, ¿no? Una supervivencia del pasado, ¿no? ¿Quién fue Fernando Belaúnde Terry? Ya hemos hecho programas enteros dedicados a Velasco, a Alan García. El día de hoy le toca al arquitecto. Para eso nos acompaña aquí César Puerta. César, bienvenido al Buen Librero. Bueno, buenas tardes en todo caso, Gianfranco, muchas gracias por la invitación y aquí un poco para conversar algunas cosas sobre la política peruana de mediados del siglo XX, ¿no? O sea, que además estaba mediada por un contexto global distinto, ¿no? Al que podríamos conocer hoy. ¿Cuál es el contexto global en ese momento? Hay que ubicar en todo caso la carrera de Fernando Belaúnde como un político del siglo pasado, ¿no? Del siglo XX. Él pertenece a una generación que en términos teóricos, metodológicos, se ha denominado los políticos reformistas de los años 50. Es decir, es alguien que nace en 1912. Tradicionalmente la mirada que se tenía sobre Belaúnde se inicia con su irrupción el año 1956 en el contexto de las elecciones donde va a ser electo finalmente Manuel Prado. Y luego obviamente sus dos gobiernos, ¿no? El que se inicia en 1963 y luego el que se inicia en 1980, ¿no? Pero en realidad él es un político de más larga trayectoria, con una vida política importante previa a 1956, ¿no? Cuando uno piensa en Fernando Belaúnde, piensa en algunos términos que se le adjudican y se mencionan en el libro, ¿no? Por ejemplo, dos términos que podrían sonar hasta contradictorios: el populismo elegante. En realidad es una frase de Sonday, Guillermo Sonday, que como tú sabes fue un periodista muy importante en los años 50, 60, 70, hasta los 90 en realidad él va a llegar, va a dirigir muchos periódicos, revistas, pero él también era un hombre que le interesaba mucho la investigación histórica, ¿no? Entonces él escribió dos libros que es creo que uno es algo así como los sensacionales años 60 y el otro creo son los maravillosos años 50, creo. Es una compilación de muchos eventos políticos, culturales, deportivos de esas décadas. Y justamente cuando habla de Belaúnde en uno de los capítulos de uno de esos textos, él le pone, como todo periodista, digamos que tiene pues frases efectistas, ¿no? El populismo elegante. ¿Para referirse a qué? A referirse a esa especie de magnetismo político que tenía Belaúnde, ¿no? Bueno, eso tal vez parezca un poco creíble, digamos, en este contexto donde de repente nuestros estereotipos de lo que es la elegancia y lo que es el atractivo varonil son diferentes, obviamente, a los de hace más de 70 años. Pero Belaúnde en los años 50 era visto como un hombre guapo, vamos a decirlo así, ¿no? Y políticamente, obviamente, también reunía una serie de requisitos, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que yo en el libro argumento es que Belaúnde tuvo lo que François Bourricot en su momento llamaba el bello gesto, ¿no? Es decir, esa capacidad de poder cautivar, en este caso, al elector mediante la imagen, la voz, las frases efectistas, ¿no? O sea, el Perú como doctrina, la conquista del Perú por los peruanos, sin camiones y sin matones, adelante, pero también esa capacidad un poco histriónica, vamos a decirlo de esa manera, de poder convertir
hechos que podían haber sido políticamente negativos, pero los convirtió en hechos políticamente positivos, ¿no? En gestas que de alguna manera van a formar parte de su impronta política, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿no? A inicio del año 62, en la campaña electoral, en un mitin en el Cusco, a él le cae una piedra en la cara, en pleno mitin, digamos, por parte de algún opositor no identificado, y obviamente queda con la cara ensangrentada. Y lo que cuentan los testimonios, porque eso también tiene que ver mucho con después quién cuenta, digamos, la historia, es que lo que va a decir es una frase ingeniosa, ¿no? Aquí donde Tupac Amaru ha derramado su sangre, la mía no vale nada, perdonen a los culpables, no tomen represalias contra los inocentes. Lo que va a quedar como idea posterior y que va a formar parte un poco de la mitología de Acción Popular es la de un político valiente, ¿no? Caballeroso, justo, ¿no? Que uno lo contrasta con algo que había pasado Odría muchos meses antes en Huancayo, donde también había sido víctima de le arrojaron una piedra en la cara, pero él más bien se va a victimizar, va a acusar a que detrás de eso habían estado los apristas, ¿no? Entonces, dos eventos parecidos, en el caso de Belaúnde, se convierte en parte de ese imaginario del partido, esas epopeyas, esos bellos gestos, esos eventos que lo convierten en un hombre, pues, justo, caballeroso. Ahora, mientras en el caso de Odría ocurre lo contrario, ¿no? Claro, esta maleabilidad para aprovechar situaciones en contra o que le son desfavorables, por ejemplo, ¿de dónde le vienen? En el caso de Alan García, habíamos hablado en algún programa que le dedicamos que le venía de familia, ¿no? Este tema de la oratoria, el entrenamiento, ¿no? Su madre era maestra, su abuela había sido miembro del partido aprista. En el caso de Belaúnde, su estirpe familiar tiene algo que ver con estos dotes que él cultiva luego como político. Y yo creo que se conjugan varias cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, uno supongo que deben haber existido ciertas dotes naturales, vamos a decirlo así. Eso creo que todos lo sabemos. Hay personas que están mejor capacitadas para hablar, otras para bailar, otras para actuar, ¿no? En el caso de Belaúnde había cierta capacidad en términos de lo que era el uso de la palabra. En segundo lugar, él venía de una familia de fuerte tradición política, ¿no? La familia Belaúnde es una familia de Arequipa con fuertes lazos en el pierolismo. Su abuelo había sido ministro de Hacienda de López de Romaña. Su padre, opacado después por la trayectoria de Fernando, su hijo, en realidad fue el político más importante hasta antes de Fernando Belaúnde, ¿no? Rafael Belaúnde fue un político muy importante en los años 30, 40 y 50. Era una especie de político que hablaba con todos y a través del cual muchas veces se podían buscar acuerdos, consensos, etc. Era alguien también muy, muy bueno hablando. Su tío fue Víctor Andrés Belaúnde, que también recuerda, tenía una oratoria muy poderosa, mucho más académica. Pero creo que también hay otra vena que lo nutre en ese sentido, que es su experiencia como docente universitario, ¿no? Él desde muy joven fue docente en la Universidad Católica, en la Universidad de Ingeniería. Eso le dio, creo, un entrenamiento muy, muy importante porque supo ganar muchas lealtades para una nueva carrera, vocaciones, perdón, para una nueva carrera que era la arquitectura en esos momentos, que era una carrera que además tenía cierto charm, ¿no? Era una carrera que estaba entre el arte, la ciencia, que atraía a los jóvenes porque veían en esa carrera una oportunidad técnica de transformar el Perú tan necesario de edificaciones, puentes, etcétera. Entonces hay mucha gente que fue convencida un poco por esa capacidad de detalles, ¿no? De los lugares que había visitado, de acordarse de los nombres de las personas. Pero a eso hay que sumarle también su capacidad de crear frases, ¿no? Como te comentaba, en un intento tal vez de no entrar en la lógica ideológica que la política peruana había tenido desde los años 30, donde el vocabulario político no solamente era de enfrentamientos, sino también de términos muy comunes como oligarquía, militares, antiimperialismo, etcétera, que pueden sonar incluso abstractos para la persona, digamos, de a pie. Él se inventó un vocabulario, o usó un vocabulario mucho más didáctico, ¿no? Él hablaba, pues, del ayu, hablaba de la mita, de la minca, hablaba de Tupac Amaru, de Ramón Castilla, de Raimondi, del Abra de Porcuya, de los puentes, de los ríos, de la Amazonía.
Entonces, el uso de ese vocabulario en la política para denominar a los problemas y las soluciones del Perú, de alguna manera creo que también fueron parte de esa especie de link entre él como político y un nuevo tipo de lector que también aparece en los años 50 y 60 y que después tal vez podemos conversar, ¿no? Pero creo que habían como varias fuentes que de alguna manera lo nutrieron para poder tener esa capacidad discursiva y argumentativa que creo que no se puede negar, ¿no? Ahora, si eso tenía una profundidad ideológica o no, ese es otro tema sobre el cual también se puede conversar, ¿no? Claro, de hecho se le recuerda como el arquitecto, ¿no? Poniéndole la profesión por delante. Cuando uno habla de la visión arquitectónica que tenía Belaúnde, es imposible deslindar, por ejemplo, de su concepto de vivienda social, que es algo que luego implanta justamente en su primer mandato, ¿no? Sí. Sí, es cierto. O sea, a él siempre se lo conoce efectivamente por su profesión de arquitecto, pero ahí hay unos matices yo creo que hay que de repente contar, ¿no? En realidad, él forma parte de toda una generación de arquitectos, ingenieros que renuevan lo que sería la planificación urbana, la planificación y el urbanismo y la arquitectura en el Perú, ¿no? O sea, por un lado, de alguna manera crean la carrera en el Perú, ¿no? No existía en realidad la carrera de arquitectura. Él mismo había estudiado esa carrera en los Estados Unidos. Por otro lado, crean cursos de posgrado, van a estar en la génesis de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Ingeniería, la Escuela de Urbanismo de Lima. Son años en los cuales vienen muchos arquitectos importantes de Europa, de Estados Unidos, de Brasil, a formar nuevas generaciones. Por otro lado, él edita una revista que es El Arquitecto Peruano, que es una revista que empieza a publicarse en 1937 y se publica hasta los años 80, si mal no recuerdo, que va a ser clave porque es la revista en la cual, y eso lo estudió bien Tony Zapata, es una revista en la cual se va a mostrar, digamos, qué cosa es la arquitectura, pero luego va a ir evolucionando hacia una lógica mucho más de lo que es la planificación, lo que es temas de higiene, de salud. Va a salir un poco de lo que eran las clásicas revistas de arquitectura hasta ese momento, que eran básicamente la parte más ornamental, el tema de las formas, y van a comenzar a incursionar en una dimensión mucho más social, ¿no? Es una revista que a Belaúnde le va a permitir no solamente posicionarse como un profesional importante, ¿no? Él tiene más o menos unos 37 diseños arquitectónicos en Lima. Uno de los más conocidos es la unidad vecinal número 3. Pero luego también esta faceta de arquitecto la vemos en sus tareas ya como político, ¿no? Porque cuando él es electo diputado el año 48 por el Frente Democrático, él es presidente de la Comisión de Vivienda. Y ahí es donde va a impulsar el tema de las unidades vecinales, que es el más conocido, pero también otras cosas menos conocidas, por ejemplo, la ley de propiedad horizontal. Entonces, hay toda una impronta, digamos, en el campo de la arquitectura de Belaúnde, ¿no? Como gestor de revistas, como docente universitario, como promotor de la profesionalización de la carrera, como arquitecto propiamente a través de sus diseños, ¿no? Pero con él también hay otras personas, ¿no? Que más o menos son sus contemporáneos, y hay una generación mucho más joven que va a ser formada por él y que va a continuar con esa tarea, ¿no? Pero entonces es una tarea, creo, muy importante, que es la dimensión que tal vez más he estudiado de Belaúnde, ¿no? La faceta arquitectónica. Estudiosos como Willy Ludeña, Guapaya, Sharif Cajat, por ejemplo, han estudiado todo ese aspecto muy bien, ¿no? Lo que menos se conocía era la parte política, digamos, de Belaúnde, sobre todo el previo al año 56, ¿no? Que es un poco lo que yo he trabajado en el texto. Claro, cuando nosotros hablamos del rol que cumple Belaúnde, por ejemplo, durante el Ochenio y previo al Ochenio, ¿qué rol cumple exactamente? Previo al Ochenio, o sea, previo al año 48, él desarrolla lo que yo llamo su etapa inicial en su carrera política, ¿no? Alcántara, a quien te mencionaba, él dice que el concepto de carrera política tiene tres momentos. El momento de inicio, que empieza cuando el político incursiona en política y termina cuando alcanza el primer cargo público electo. Eso en el caso de Belaúnde empieza el año 39, cuando él participa en la campaña electoral de José Quesada Larrea,
Esa parte, por ejemplo, era desconocida, esa parte yo de alguna manera la he más o menos mostrado. ¿Y quién era este Quesada Larrea? José Quesada Larrea es el competidor más serio de la candidatura de Manuel Prado el año 39. Esas elecciones finalmente la va a ganar Manuel Prado, ¿ya? La va a perder José Quesada Larrea. José Quesada Larrea era algo así como el candidato que buscaba articular diversos grupos, ¿no? Que iban desde aquellos grupos que estaban un poco próximos a la Unión Revolucionaria, al partido que había sido fundado por Sánchez Cerro, el urrismo, hasta grupos más liberales, ¿no? Él apoya, por ejemplo, esa candidatura teniendo solamente en esos momentos 27 años, y obviamente lo hace tan joven porque detrás de él está pues el apoyo de la familia Belaúnde, de los nexos del padre. El padre también era alguien que apoyaba esa candidatura. Su papá en esos momentos era un nexo entre los apristas que estaban en Chile exiliados y aquellos que buscaban en Lima una salida democrática al gobierno de Benavides, ¿no? Esa es su primera participación política. Ahí se inicia su carrera política en el año 39, apoyando la candidatura de Quesada Larrea, siendo el representante de su padre en Lima para las negociaciones que se hacen para poder salir del gobierno autoritario de Benavides. Y esa primera etapa se prolonga hasta el año 45, cuando es electo diputado por el Frente Democrático, ¿no? Ahora, ¿qué hace en todo ese interregno del 39 al 45? Hace pues todo esto que te contaba respecto a la arquitectura, ¿no? Es director del arquitecto peruano. Digamos que pasa por todos los estamentos de la arquitectura prácticamente. Sí, sí, sí. Bueno, y su tarea en la revista era un poco, ¿cómo decirlo así? Él hacía de todo en la revista. O sea, era editor, articulista, buscaba en este caso a aquellos que querían colocar anuncios para poder financiarla, hacía la corrección de estilo. Solamente tenía una persona que le ayudaba en cosas, supongo, mucho más manuales, ¿no? Pero no hay que pensar que el arquitecto peruano era una revista pues, detrás de la cual había 10 personas, digamos, haciendo la edición, que es lo que normalmente hoy día habría una publicación normal, ¿no? Pero ahí también en ese momento él va tejiendo nexos políticos, ¿no? Primero porque él el año 45 se suma al Frente Democrático, que apoya la candidatura de Bustamante Rivero, y contrariamente a lo que se pensaba, él en realidad lo hace de una manera con mucho poder en realidad, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Por qué? A pesar de su juventud. ¿Por qué? Primero porque va a ser miembro de la comisión del Frente Democrático, que es la que va a seleccionar a los candidatos a diputados en Lima. O sea que no es un cargo cualquiera, es quien va a decidir quién va como candidato del Frente. Segundo, es secretario de la Secretaría de Prensa y Propaganda del Frente, ¿no? El otro secretario es Luis Alberto Sánchez y hay un tercero que en estos momentos no recuerdo, pero otra vez, ese no es un cargo cualquiera, son quienes van a manejar todo el aspecto comunicacional, como diríamos en términos modernos, del Frente Democrático en esa campaña. Y va a tener que articular cosas muy complejas, porque recuerda que el Frente Democrático es una alianza de muchos sectores, la Alianza Nacional, el APRA, aunque va con otro nombre, se llama Partido del Pueblo, y obviamente los grupos que apoyan ya directamente a Bustamante. Entonces es una tarea de filigrana que él va a hacer muy bien. Y junto a eso él tiene el cargo de director de una publicación llamada Frente Democrático, que es la publicación oficial de la candidatura de Bustamante. Entonces, aquí quería precisar algo, o sea, ¿qué relación tenía justamente Belaúnde con el aprismo, justamente? Yo creo que eso era un poco parte de la tradición familiar, ¿no? Su padre, Rafael Belaúnde, que siempre fue una especie de articulador, digamos, de muchas voluntades políticas entre los 30 y los 50, obviamente era alguien que conocía a Víctor Raúl Ayala Torre. Es más, en una pequeña pesquisa que hice algunos meses aquí en la Universidad de San Marcos, en el archivo Domingo Angulo, que tiene obviamente las notas de quienes llevaron cursos en los años 20, entre ellos Ayala Torre. Una de las cosas, por ejemplo, curiosas que noté es que habían estudiado juntos. O sea, Rafael Belaúnde y Víctor Ayala Torre se conocían desde la Universidad de San Marcos. Por lo menos se han llevado 3 cursos juntos, ¿no? Pero esa vinculación a su vez la extrapolan a la política. Entonces Rafael Belaúnde es alguien que conversa con Víctor Raúl Ayala Torre. Él, por ejemplo, conversa con Víctor Raúl cuando Víctor Raúl está exiliado, ¿no? En la coyuntura del 39.
Supongo que también hubo conversaciones que no registradas para lo del 45, y obviamente su hijo también, digamos, formaba parte de ese diálogo, ¿no? El que haya ocupado esos 3 cargos que te mencionaba del 45, en parte son una consecuencia de esa cercanía que había entre Rafael Belaúnde y el APRA, Víctor Raúl. Ahora, obviamente, por lo que yo he leído un poco de los aspectos testimoniales, las entrevistas, Belaúnde siempre tuvo un gran respeto por Víctor Raúl, ¿no? Por todo lo que eso significaba, ¿no? Fue un hombre que en los 30 había querido cambiar el país, un hombre que había logrado formar un partido, un hombre que tenía las ideas políticas claras, que tenía, digamos, era un hombre de mítines, ¿no? Magnetismo, digamos, en el mitin, pero no es que fuera aprista, ¿no? A pesar que en los años 40, 50, por ahí algunos testimonios en la prensa que lo tildan de apristón, ¿no? Que es un término que creo que se utilizó. Era casi un término despectivo. Término despectivo, ¿no? Pero yo creo que más bien la experiencia del 45 al 48 de Belaúnde y lo que el APRA significó luego como oposición al gobierno de Bustamante, creo que ya lo alejó políticamente del APRA, ¿no? Y lo convenció de... Pero lo que sí tomó tal vez como ejemplo es que si uno quería ser un político con aspiraciones nacionales, tenía que ser un poco como el APRA y como Víctor Raúl, ¿no? O sea, tenía que escribir, tenía que tener ideas, tenía que debatir, tenía que tener impronta, es decir, epopeyas, gestos, y sobre todo tenía que construir un partido. O sea, esa agenda de trabajo, vamos a decirlo así para hacer didácticas las cosas, yo creo que Belaúnde en buena parte la identificó a partir de lo que el APRA había hecho. Y es una agenda que Belaúnde la va a comenzar a desarrollar en los años 50. Porque en los años 50, ¿qué es lo que va a hacer Belaúnde? Primero, va a aprovechar cualquier oportunidad para crear gestos políticos, ¿no? Te contaba el tema, digamos, de lo de la piedra en el Cusco del año 62, que es tal vez el último de los gestos. Pero el primer gran gesto de Belaúnde político es lo que se conoce como la gesta de la Merced, ¿no? Que al final le va a poner a él el título del hombre de la bandera, ¿no? Esa famosa imagen de Belaúnde portando la bandera, empapado, digamos, con el agua que le había caído por parte de la policía, cuando trató de forzar su inscripción del partido del Frente Nacional de Juventudes Democráticas el año 56, ¿no? Ya esa imagen era poderosa, ¿no? O sea, un político apareciendo en las portadas de las revistas y los periódicos, portando la bandera, desafiando en este caso a la autoridad, creo que ya lo elevó, digamos, a un nivel muy importante de la política nacional. Pero luego está también, por ejemplo, su duelo con el diputado Watson en el año 57, ¿no? Luego de una especie de ofensas, ambos se retan a duelo, un duelo que se desarrolla en lo que ya no existe, que fue el Aeroclub de Coyique. Al final, según la prensa aprista, que es la que cubrió eso, pues terminó en unos rasguños solamente, ¿no? Ay, sobre ese hecho quería puntualizar, ¿qué pormenores se dan y por qué se da este duelo entre Belaúnde y ese personaje? Hasta donde recuerdo, creo que Belaúnde había emitido una opinión política sobre Watson, ¿no? Entonces, Watson a su vez lo insulta, entonces se van a retar a duelo, eligen padrinos, eligen las armas, que en este caso eran espadas, y eligen como escenario el Aeroclub de Coyique, ¿no? Pero en realidad es un poco teatral el tema, ¿no? Porque, bueno, según lo cuentan los apristas, ¿no? Porque La Tribuna me parece que hace algunos reportajes sobre el tema. Andrés Tausen Escurra tenía en esos momentos una revista que también cubre un poco el acontecimiento, aunque de manera un poco burlona, ¿no? Entonces lo que va a ocurrir es que simplemente, o sea, no hay fotos propiamente del duelo, ¿no? Pero se magullan un poco, no llegan obviamente a ninguna herida importante. Pero lo que queda ya, digamos, en el recuerdo es Belaúnde otra vez caballero, ¿no? Que sabe defender su honor, ¿no? Que no le huye en este caso al peligro, es una etcétera. cuestión bastante anacrónica, ¿no? Ya para la época, estamos hablando del año 57. Claro. Yo encontré algunos testimonios, creo que era del embajador de España, que veía esto pues como una cosa casi del tercer mundo, digamos, ¿no? una supervivencia del pasado, ¿no? Pero yo digo, hay cosas que hay que evaluarlas desde otros efectos que tiene. El efecto que tiene es un efecto político, ¿no?
Y otro gesto fue, por ejemplo, su intento de fuga del frontón, ¿no? O sea, el año 59 él está dirigiéndose a Arequipa para organizar una convención regional y lo detienen en las pampas de Vítor, ¿no? Porque estaban prohibidas las manifestaciones de ese tipo por el gobierno de Prado, ¿no? Entonces, bueno, al final lo mandan al frontón, lo encarcelan, creo que está una semana, un par de días, e intenta fugar, ¿no? Se lanza al mar, trata de nadar, pero a medio camino lo atrapan otra vez, ¿no? Y lo devuelven. Pero bueno, eso ya queda en la prensa partidaria, ¿no? Como el intento de fuga Ahora, él no era el primero que había sido recluido en el frontón, ¿no? Antes de él habían sido también ya recluidos Pedro Beltrán, Armando Villanueva del Campo, ¿no? Pero lo de él sí va a quedar, digamos, un poco en la memoria, ¿no? Otra vez, como un hombre valeroso, que siempre busca, digamos, estar libre, etc. Ahora, al parecer, en realidad, efectivamente, él se arroja, pero a medio camino, como te digo, lo identifican, lo vuelven a subir. O sea, no es que tampoco pues, fue una cosa que lo pusiera en peligro, ¿no? Pero forman parte un poco de esas imágenes políticas que de alguna manera van nutriendo la identidad del partido, ¿no? Otra cosa que él hace en los años 50 es viajar por todo el Perú. Eso creo que sí. Yo creo que ese fue el aspecto determinante, yo creo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando termina la campaña del 56, él inmediatamente organiza una gira que se llama la Gira de la Gratitud. Viaja por varias provincias del Perú agradeciendo el apoyo que ha tenido en la selección del año 52, en la cual él no ha ganado, pero ha quedado en segundo lugar. Y luego, en los años siguientes, se da la tarea de organizar convenciones nacionales. Bueno, funda Acción Popular en el año 56 inmediatamente, ¿no? Pero inmediatamente sale y hace convenciones nacionales, convenciones regionales, ¿no? Una muy importante se hace en Hacho, que es multitudinaria. Viaja a cerca de 219 provincias, ¿no? Entre el año 56 y el año 62. La última de las campañas se llama Operación Final. Y hay una última que se llama Hasta el último Biorrio, ¿no? Hasta le ponen esos nombres a las visitas, ¿no? Lo cual también es una evidencia de cómo hay algo pensado en términos de qué hay que hacer para construir partido, ¿no? Porque además lo que está haciendo en esos periplos es creando comités distritales, regionales, provinciales. Y hay una gran movilización, yo creo, de la juventud en esos años en torno a la candidatura de Belaúnde, ¿no? Porque ven en él precisamente alguien que puede renovar la política, ¿no? Y que, mira, alguien como Ricardo Letts, por ejemplo, es miembro de Acción Popular en los años 50. Después, obviamente, va a tomar otros caminos políticos, ¿no? Juan José Vega, no sé si te acuerdas, un historiador muy importante, ya falleció ya hace varios años. Él también fue incluso Acción Populista y fue candidato a diputado el año 62. María Rostorowski, ¿no? También, digamos, era miembro de Acción Popular. Ella era secretaria de Asuntos Femeninos, creo que se llama la secretaría, y fue candidata también al Parlamento. Yo encontré un testimonio, por ejemplo, de la madre de Mónica Delta, por ejemplo, que también, bueno, Violeta Correa, todas describían a Belaúnde pues como un señor guapo, ¿no? Que está viajando por el Perú, que hay que apoyar. La mamá de Mónica Delta, ¿qué dijo la mamá de Mónica Delta? Que Belaúnde, o sea, según Mónica, su madre siempre le había comentado que Belaúnde era visto como un hombre pues atractivo, ¿no? Que era joven, que de alguna manera no se parecía un poco a los políticos que ellos veían normalmente en la parrilla electoral, digamos, ¿no? Esos aspectos cautivaron, yo creo, a cierto sector de las mujeres en el año 56, pero sobre todo el 61 el 62 y el 63. Hay que recordar que las mujeres votan por primera vez en procesos electorales generales en el año 56. Claro, Odría les otorga el voto. Odría les da el voto, pero para ser justos, en realidad los movimientos que lucharon por el voto femenino vienen desde los años 30, en realidad. Hay toda una fuerza
social. Odría es quien obviamente firma, pero, o sea, lo que quiero es un poco matizar, es Odría el que firma, pero hay, digamos, como lideresas, movimientos que estaban dándose ya desde los años 30, ¿no? Ahora, Odría lo hace, creo, un poco con el cálculo político que en algún futuro ese voto lo puede favorecer, ¿no? Sobre todo pensando, pues, en las madres del hogar, digamos, ¿no? Pero creo que la paradoja es que más bien a quien va a favorecer de alguna manera es a Belaúnde, ¿no? ¿Por qué? Porque eso se ve en la elección del año 62, ¿no? Yo no tengo estadísticas, ¿no? Pero el año 62 la imagen va a contar mucho, porque es la primera vez que la televisión ingresa, digamos, como instrumento político, ¿no? Todos los candidatos van a comenzar a presentarse en una serie de programas desde el año 60 incluso, ¿no? En Canal 13, Canal 4. No tenemos registros televisivos de esas presentaciones, lo que tenemos es el rebote en la prensa y todos hablan pues de que quien mejor se desempeña es Belaúnde, ¿no? Porque tiene una especie de telegenia natural, ¿no? Belaúnde más bien le va muy mal con la televisión, ¿no? Él era un hombre más bien, yo creo, de radio y de meeting, pero la imagen creo que le jugó en contra, ¿no? Creo que es Luis Johamovich, quien señala algo así que en televisión Haya era como un inspector del Ministerio de Educación, ¿no? O sea, alguien así como que nadie espera invitar a su casa o a una fiesta, ¿no? Y también ahí yo creo que hay que ver el tema generacional, o sea, en 1962 Belaúnde estaba llegando a los 50, Haya y Odría ya estaban creo que uno tenía 65 y el otro 67. Y eso creo que jugaba mucho también en la imagen que proyectaban los políticos, ¿no? Si bien yo no tengo información cuantitativa, algunos testimonios, como te señalaba, sí, digamos, hablan de que Belaúnde era percibido como un personaje políticamente atractivo, ¿no? En ese sentido, creo que Sunday no se equivocaba cuando decía que era el populismo elegante, El populismo elegante, ¿no? Sí. Entonces llegan estas elecciones y Belaúnde las gana, lo cual determina pues el inicio de su primer mandato que queda pues interrumpido por Sí. este golpe de estado que le da Velasco, ¿no? Claro, o sea, la elección del año 62, que es la que yo analizo, es una elección que al final se anula. Ya, o sea, es una elección que llega en primer lugar, Belaúnde en segundo y Odría en tercero. Pero las diferencias son de décimas, ¿no? Porque creo que es 1,32. Los tres creo que tienen 32, pero ahí separados por unas cosas pequeñitas, ¿no? Pero la Constitución del 33 señalaba que en realidad tenía que obtener el 33%. Y que en caso ocurriera la situación que se había dado, era el Parlamento quien finalmente decidía al ganador eligiendo de entre los tres primeros candidatos, ¿no? Bueno, para no ser muy larga la historia, una serie de acuerdos, negociaciones previas, hacían inminente la elección de Odría en realidad, ¿no? Entonces el ejército, que en esos momentos tiene mucha fuerza, y que ya creo que tenía en la cabeza la idea de la necesidad de las reformas. El ejército ya había mutado, digamos, desde una doctrina, perdón, desde su mirada política, digamos, defensora de la oligarquía, a una mirada mucho más vinculada a que la seguridad nacional estaba garantizada en términos que el país se desarrollara y cohesionara, y que para eso eran necesarias reformas. Entonces, para el ejército ni Odría ni Haya garantizaban esas reformas, Belaúnde sí. Entonces, para evitar en este caso la elección de Odría, apoyada por el APRA, es que se da el golpe del general Pérez Godoy. Se inicia el gobierno de la Junta, que es un gobierno que dura más o menos un año, hasta el año 63. Se hacen una serie de cambios en el estatuto electoral, se depura el padrón, se convocan nuevas elecciones, y en esas nuevas elecciones ahí sí gana Fernando Belaúnde, ¿no? Obtiene, si mal no recuerdo, el 37-39% de los votos, ¿no? Y se inicia lo que va a ser su primer gobierno, que debería ser un gobierno hasta el año 69, ¿no? Pero es un gobierno que yo no he estudiado obviamente en detalles, en las cosas generales que todos los historiadores sabemos, pero es un gobierno que en realidad se inició con mucha esperanza, ¿no? Como te comentaba, hubo toda una generación, digamos, de intelectuales, políticos, que apoyaron en este caso la candidatura de Belaúnde.
Y al inicio, como siempre ocurre, parecían que las cosas podían marchar, ¿no? Se inician pues proyectos de electrificación, se inicia la construcción de la carretera marginal de la selva, se comienzan a construir colegios, se instaura el programa de cooperación popular, ¿no? Que era una especie de reivindicación de la minca incaica a tiempos modernos, ¿no? Es decir, el pueblo pone el trabajo, el Estado coloca los materiales, los ingenieros, etcétera, ¿no? Pero luego vienen una serie de problemas, ¿no? Uno importante, para no ser tampoco muy extenso, es el tema del financiamiento, ¿no? El Estado peruano seguía arrastrando el problema de cómo financiar, ¿no? Su capacidad, digamos, a través de lo que eran los impuestos era muy baja. Siempre se había recurrido al endeudamiento externo. Se va a seguir recurriendo, pero eso siempre tiene un límite y tiene efectos sobre el interior de la economía. Y luego también vienen una serie de problemas al interior del propio partido, ¿no? Porque en el partido habían como dos grandes grupos que eran los termocéfalos, que eran los más radicales, y los llamados carlistas, que era el nombre que se le da a un grupo porque todos eran Carlos, no me acuerdo ahí, Carlos Rodríguez, creo que habían como tres personajes, pero que eran un poco el vínculo con ciertos sectores del empresariado que al parecer se beneficiaban un poco del gobierno, ¿no? Entonces ya comienzan a haber problemas al interior del partido que se reflejan también en el Parlamento. Está el tema pues de lo que era la Brea Pariñas, el tema del petróleo, la IPC, que se arrastraba desde los años 20. Y eso se va a convertir al final un poco en el detonante de lo que va a ser el golpe del año 68, ¿no? El famoso tema de la página 11, el acta de Talara. Pero que es un tema, yo creo, a manera de pretexto, de coyuntura, porque según un poco los que han estudiado con más detalle este tópico, el golpe militar en realidad es primero producto de la maduración de esta idea reformista desde el ejército, ¿no? El ejército se convierte ya en un ente político que lo que busca es intervenir en la política para implementar las reformas, ¿no? Y por otro lado también había un poco el temor de que en ese clima de crisis de septiembre y octubre del 68, la situación la capitalizara el APRA en las elecciones del año 69, ¿no? Entonces podía ser elegido en este caso Víctor Raúl, y eso es algo que el ejército siempre veía con cierta reticencia, ¿no? Creo que el análisis de esos factores por parte de la cúpula del ejército es lo que finalmente va a desencadenar el golpe de Estado de octubre del año 68 y va a dar inicio pues a otro gobierno complejo, interesante de la historia del Perú del siglo XX, ¿no? ¿Qué diferencia principalmente a este primer Belaúnde del segundo, el que asume el poder justo cuando se restituye la democracia en el año 80? No, yo creo que hay muchas diferencias, ¿no? O sea, creo que la única similitud es que es Belaúnde encabezando los gobiernos, ¿no? O sea, el primer Belaúnde es el Belaúnde reformista, es el Belaúnde que tiene, pues, como te decía, a la juventud política de la época, ¿no? Con ideas muy, muy creativas, digamos, no sé si muy eficaces, pero creativas, como este tema de cooperación popular, la construcción de la carretera marginal, que es un poco esta idea de llevar esa tensión social fuera de la política a la ocupación del territorio, digamos, ¿no? Es una idea en realidad poderosa que él había tomado de su tío Víctor Andrés Belaúnde, que a su vez creo se había inspirado en un libro que tú debes conocer, que es un libro de Frederick Jackson Turner, que se llama La frontera en la historia norteamericana, ¿no? Que es un poco tratar de entender la historia de los Estados Unidos a partir de ese proceso de conquista del oeste, ¿no? Eso creo que inspiró a Víctor Andrés, y eso a su vez creo que inspiró a Fernando Belaúnde en esta idea de la conquista del Perú por los peruanos, ¿no? Pero entonces, el Belaúnde del primer gobierno es un Belaúnde que tiene un poco esa atmósfera que además recuerda es la época de la Guerra Fría, hay una cercanía muy fina con los Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? El Belaúnde de los 80 ya es un Belaúnde, creo que en buena medida se beneficia de ese voto que a veces aparece en la política peruana de tratar de compensar a aquel que injustamente ha sido sacado de la política, ¿no? Y también yo creo que ya Acción Popular en los años 80 es un partido un poco conservador, digamos, con relación a... Ya no es un partido reformista, ¿no? Eso lo podemos ver pues en que, por ejemplo, no hay ninguna acción que se tome contra lo que había sido los desajustes, vamos a llamarlo así, del gobierno militar, ¿no?
Se mantienen, por ejemplo, las empresas estatales, hay mucha resistencia a hacer reformas que ya en ese momento eran necesarias. Entonces, es un gobierno, yo creo, mucho más conservador, que algunos incluso han catalogado de gobierno de derecha, ¿no? Pero no sé si llegue hasta ese punto, ¿no? Y además le toca una coyuntura, creo que es inédita en la historia peruana, ¿no? O sea, los inicios de los años 80, pues es un poco como que al Perú le caen todos los males posibles, ¿no? Se acrecenta el narcotráfico. Hay que recordar que en ese momento el narcotráfico a nivel mundial se está convirtiendo en un problema global, ¿no? Los carteles en Colombia, los grandes mercados de Estados Unidos, y el Perú se inserta, digamos, en esa lógica, ¿no? Con todo lo negativo que tiene ese proceso. Vienen los fenómenos del Niño, la guerra con Ecuador, la crisis económica que se comienza a hacer exponencial, ¿no? O sea, el INTI se crea en el gobierno de Belaúnde, casi en el último mes previo a su salida o sea, que es un indicador de cómo la inflación, digamos, había ido creciendo durante esos años, ¿no? Entonces, y creo que ante esos problemas faltó, digamos, un poco capacidad, ¿no? Claro, todo contado desde el minuto 92, digamos, ¿no? Desde el minuto que cuenta siempre el historiador, ¿no? Cuando ya acabó, digamos, el proceso, ¿no? Pero son dos momentos totalmente diferentes. Los 60 y los 80 son, creo que también partidos diferentes, a pesar que se llamen Acción Popular. Y aunque forman, mire, aquí haciendo una reflexión rápida, Sinesio López, tú sabes, él en este libro Ciudadanos Reales Imaginarios tiene una idea bien poderosa, ¿no? Él dice que la historia del Perú del siglo XX hay que leerla un poco en función de estas incursiones democratizadoras, ¿no? La primera ocurrió en los 30, que permitió la aparición de los partidos de masa, todo esto, los sindicatos, etc. La segunda fue la de los años 50, 60, con los reformismos, con una recomposición también demográfica en el Perú, ¿no? En la época en la cual hay este trasvase de la población de las provincias a la capital, y la otra fue la de los 80, ¿no? Que fundamentalmente es la explosión de los partidos tradicionales, ¿no? Que van a desaparecer a lo largo de esa época. Bueno, existen, Acción Popular existe, pero ya no tienen obviamente la capacidad ni la identidad, digamos, que tuvieron hasta los años 80, ¿no? Entonces, a Acción Popular le tocó dos de esas coyunturas críticas, ¿no? Creo que eso es creo que la Acción Popular de hoy pues no es ni la sombra de lo que fue ni en los 50 ni en los 80. No, obviamente que no. Pero Acción Popular y el APRA, yo creo que sin equivocarme son los dos partidos políticos más importantes del siglo XX, ¿no? Primero, por cosas objetivas, sus éxitos electorales. O sea, son partidos que han ganado elecciones con sus candidatos, han ocupado el poder, tanto nacional, regional y distrital, ¿no? Segundo, porque han tenido pues políticos que con sus errores y virtudes, cada uno que ponga la proporción que desee, también han sido importantes para bien o para mal en la historia del Perú. Y tercero, yo creo porque han creado identidad. O sea, son partidos con los cuales mucha gente todavía se identifica, justamente por estas improntas que te mencionaba, ¿no? O sea, esas frases, esos gestos, esas vidas de alguna manera que dan, no sé si es adecuado decir un cierto ejemplo, digamos. Yo en el libro, por ejemplo, una de las cosas que digo, y no sé si soy atrevido en ese sentido, es que una cosa que uno puede ver en esas coyunturas de los 50 y 60 es que los políticos son profesionales. ¿En qué sentido? En el sentido de que son políticos que están dedicados a la política a tiempo completo. Y muchos de ellos, digamos, desde edades tempranas. O sea, no es que llegaron a la política a los 50, 60 años, o llegaron a la política después de ser empresarios o artistas, ¿no? No, son como el caso de Víctor Raúl Ayala Torre, Luis Bedoya Reyes, Héctor Cornejo Chávez, Fernando Belaúnde y muchos otros. Empiezan adolescentes y terminan ancianos, ¿no? Y siempre metidos en la política, pensando, creo que en los problemas del país, en las soluciones que pueden plantear y equivocándose, ¿no? Que es lo que finalmente hacen aquellos que tratan de hacer algo, ¿no? Muchísimas gracias, César. Ese ha sido
El arquitecto de la política, libro publicado por el Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que viene publicando muy buenos títulos, ¿ah? Debo decir eso en su favor y que este no es la excepción. Así que te agradezco el habernos visitado. Muchas gracias, Gianfranco. De que se caiga. Felicitaciones por tu programa que tiene mucha audiencia. Yo lo sigo, he visto varios de los capítulos. Y agradecerle a Pablo Sandoval, que es el director del Fondo Editorial de la Universidad, que fue el que tuvo un poco la iniciativa de convertir ese trabajo en un libro, ¿no? Muchas gracias. Y con nosotros será con el Perú adelante, a la misma hora, por el mismo canal, la próxima semana, pese a muchos con el mismo conductor. Chau, chau.